Buen día a todos. Hoy vamos a hablar acerca de algoritmos. Pero para entender mejor los algoritmos es necesario entender algunas cosas. Y vamos a empezar tratando de explicar cómo funciona una computadora. De forma muy básica, en una computadora tenemos una memoria y un procesador. Y nosotros los usuarios colocamos en la memoria, de alguna manera, una serie de instrucciones que el procesador ejecuta. Las instrucciones las agrupamos en lo que se llaman programas. De esa manera tenemos programas para escuchar música, para hacer contabilidad, para navegar por internet, para jugar y para tantas cosas como podamos imaginar. Entonces, básicamente, la computadora funciona ejecutando programas. Y esos programas son una serie de instrucciones para que la computadora haga algo. Los programas, entonces, le dicen a la computadora qué hacer. Las instrucciones las escriben los programadores en lenguajes de programación y luego pasan por un proceso para que esas instrucciones puedan ser depositadas en la memoria de la computadora y, digámoslo así, entendidas por el procesador de la computadora para que luego las pueda ejecutar. Pero antes de ejecutar, más bien antes de escribir el programa, antes de desarrollar el programador tiene que tener una idea de cómo va a hacer aquello. Tiene que escribir esas instrucciones de manera que pueda verificarlas, de manera que pueda hacer un seguimiento, revisar si van a funcionar correctamente, revisar los problemas que se podrían presentar. Y entonces esa visualización, esa idea del programa como una especie de esbozo de lo que va a ser algo más específico, se llama algoritmo. Los algoritmos, igual que los programas, son una serie de instrucciones para que la computadora ejecute algo. Pero mientras los programas son ya específicos, codificados en un lenguaje de programación, los algoritmos todavía representan un poco más como la idea de lo que va a ser el programa. Se dice que un algoritmo tiene que ser preciso, es decir, que debe indicar con precisión el orden en que se deben realizar las tareas. Tiene que estar también definido por cuanto si se siguen las instrucciones del algoritmo una, dos, tres, cinco veces, siempre se debe obtener el mismo resultado. También es necesario que un algoritmo sea finito. Quiere decir que el algoritmo, que es una secuencia de pasos, tenga una cantidad definida de pasos. Otra condición que tiene un algoritmo es que debe tener tres partes. Una parte de entrada de datos, una parte de procesamiento y una parte de salida de datos o salida de información.
Básicamente hay dos tipos de algoritmos. Uno se conoce como diagrama de flujo, que es una representación gráfica del algoritmo, y otro se conoce como pseudocódigo, que son las instrucciones del algoritmo, pero en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que nosotros hablamos. El diagrama de flujo es gráfico y el pseudocódigo es texto. Ahora, los diagramas de flujo son representaciones visuales, como esta. Es un diagrama de flujo que tiene una parte de entrada, una parte de procesamiento y una parte donde se muestra la información al usuario. En un pseudocódigo tenemos algo como esto. Las instrucciones del algoritmo, recordemos que el algoritmo es una secuencia de instrucciones para realizar una tarea. Entonces se muestran las instrucciones así, como texto, en lenguaje natural. Los diagramas de flujo requieren de símbolos. Entonces la simbología la podemos dividir en simbología o en símbolos para entrada de datos, símbolos para salida de datos y símbolos para el procesamiento. Normalmente nos referimos a la entrada de datos como aquellas acciones en las que de alguna manera entra información a la computadora. Puede ser que el usuario la escriba con su teclado o puede ingresar de otra manera, como por ejemplo mediante el cable de red o mediante algún dispositivo que captura información, como la cámara y como otros dispositivos que pueden haber. Entrada de datos es justamente cómo la información o los datos ingresan a la computadora. Salida de datos es la información que muestra la computadora al usuario. Es la información que sale de la computadora al exterior. Puede ser que la computadora la muestre en la pantalla. Esa es una salida de información. O puede ser que salga igual por el cable de red y se vaya hacia internet, por ejemplo, o a otra computadora. O puede ser que se imprima en un papel. Todo eso es salida de información. Y procesamiento es las operaciones internas que realiza la computadora, el programa, sobre los datos de entrada. Puede ser sumando, comparando, realizando cualquier tipo de operación. Eso es un procesamiento de la información. Vamos a hacer un ejemplo de un diagrama de flujo. El ejemplo va a ser muy sencillo porque se va a convertir de pulgadas a centímetros. Entonces necesitamos hacer un análisis de cómo se resuelve el problema de convertir pulgadas a centímetros. Y ese análisis se tiene que plasmar en un diagrama de flujo. Bueno, el problema entonces es que tenemos que elaborar el diagrama de flujo para convertir una medida en pulgadas a centímetros. Para cada problema debemos hacer un análisis. En este caso, el análisis es que ese problema se resuelve sabiendo el factor de conversión, que en este caso es 2.54. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, como dato de entrada, es la medida que tenemos en pulgadas. El procesamiento que hay que hacer es simplemente multiplicar esa medida por 2.54. Y como información de salida es el resultado de esa multiplicación, es decir, las pulgadas ya convertidas a centímetros. Para construir el diagrama de flujo, en principio, debemos notar que siempre el diagrama de flujo va a empezar con este símbolo. Ese símbolo con la palabra inicio identifica dónde empieza el diagrama de flujo. Y el mismo símbolo con la palabra fin
indica dónde termina. Siempre debe haber un inicio y siempre debe haber un final. Entonces, hemos dicho que nuestra entrada de datos es el tamaño o la medida en pulgadas. Entonces ahí necesitamos un símbolo de entrada de datos, que es este. Dentro del símbolo debemos colocar una variable en la cual se guarde ese dato. Voy a poner P, que representa para mí pulgadas en este caso. Hemos dicho que el procesamiento es multiplicar ese dato por el factor de conversión. Entonces tengo que colocar el símbolo de procesamiento y dentro del símbolo de procesamiento realizar la multiplicación. Esa multiplicación se debe asignar a una variable que vaya a ser C de centímetros. Entonces voy a decir C es igual a P, que es la medida en pulgadas, multiplicado por 2.54. Ese es el procesamiento. Y luego en nuestro análisis hemos dicho que la salida de información es el resultado de esa multiplicación, vale decir C. Entonces agarro el símbolo de salida de información y coloco C para que se muestre el dato en centímetros. Y ese es el diagrama de flujo completo. Y con eso terminamos esta lección.